Bueno, buenas tardes, noches ya, estudiantes de sistemas de tiempo real. Pues habíamos estado hablando un poco sobre el uso de microservicios con programación orientada a objetos. En este ejemplo vamos a hablar un poco, con este video terminamos, digamos, este set de videos. Y en la próxima clase pues miraremos la última parte del tema de Ajax y de Spark, ¿no? Pero digamos que esto sí es bien interesante en cuanto a lo que se puede hacer, ya digamos utilizando formularios y trabajando desde un portal web como tal que haga uso de microservicios, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a utilizar otra librería adicional, ¿sí? Entonces, FreeMarker se llama la librería. Esta librería adicional, así como lo es la librería de Spark, pues lo que permite básicamente es gestionar un poco las vistas o los templates. Los templates pues son obviamente las diferentes páginas web que vamos a utilizar y me permite hacer una gestión sobre este tipo de información. Pues no voy a ahondar en esto pues porque de pronto este es un poquito, puede ser lo más tedioso, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo, simplemente me voy a enfocar en la funcionalidad principal, ¿no? Entonces, pues básicamente la recomendación es reutilizar estos bloques de código y les voy a explicar un poquito en qué consiste. Bueno, entonces, bueno, básicamente entonces cuando accedemos al dominio raíz, lo que va a hacer este bloque de código que nosotros vemos acá y que está relacionado con todo esto, es redireccionarnos hacia un index en específico. Obviamente acá también hay que configurarle la clase en la que estamos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando en la clase ejemplo 7, ejemplo 6, ejemplo principal, entonces aquí hay que cambiarle simplemente. Pero esto lo que nos redirecciona es a una página web que nosotros tengamos creada, ¿no? Creada dentro del mismo proyecto. Y aquí es donde ya entramos con el tema de personalizar las páginas, porque hasta ahora lo que hacíamos era enviar información genérica, pero no lo habíamos personalizado. Entonces, para esto pues es necesario crear una página web dentro de una carpeta que se llame templates. Incluso crear esa carpeta también, ¿no? Entonces ya lo miraremos. Lo que hace es redireccionar a esta página o a cualquier otra página que ustedes quieran. Y una vez está en esa página, que sería esta de acá, entonces esta página va a constar de, bueno, primero este ejercicio que hace, lo que hace es calcular el cuadrado de un número que se ingrese desde un formulario, ¿no? Entonces, bueno, entonces apenas ingresamos al dominio raíz, lo que hace la aplicación es redireccionarnos a esta página, que sería la siguiente, esta de acá. Esta ya iría dentro de la carpeta templates, si es una página web. Entonces, me interesa mucho que todo este trabajo lo hagamos utilizando JavaScript, que es un lenguaje genérico, y JavaScript y la librería jQuery, que es una librería de JavaScript que permite pues agilizar un poco el tema de la escritura de código en JavaScript. Entonces, pues esta página tiene una estructura, tiene un encabezado en donde va a ir el código JavaScript, que ya me enfocaré un poco en él, y tiene un cuerpo, ¿no? Que sería este body que está acá. Todo esto hace parte de la página index.html que se redirecciona apenas yo accedo al dominio raíz. Entonces apenas accedo al dominio raíz, esto redirecciona al index2.html, que sería este de acá. ¿Y qué me presenta en pantalla? Pues me presenta en pantalla un campo de texto, ¿sí? Cuyo ID es num. Cuando trabajamos con JavaScript, pues vamos a hacer uso de los famosos ID para todas las etiquetas. Entonces, esta etiqueta es una etiqueta de entrada, un campo de texto, y le vamos a colocar por ID num. Se le puede colocar cualquier nombre. Salto aquí, hago dos espacios, luego viene un botón y ese botón tiene como ID aceptar. Y tiene ahí pues la etiqueta calcular, ¿no? Se va a tener la etiqueta calcular, pero tiene un identificador que se llama aceptar. Lo mismo esta caja de texto tiene un identificador que se llama num. Por acá también podemos ver un div. Este div ya les explico para qué sirve. Entonces por ahora vamos a enfocarnos en esta caja de texto y este botón. Entonces apenas el usuario digite un número, le va a dar clic en el botón calcular. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, como estamos trabajando con JavaScript y con jQuery o jQuery y con Ajax, entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Apenas yo dé clic en el botón calcular,
este bloque de código lo va a detectar, ¿no? De hecho aquí por eso dice aceptar. ¿Por qué aceptar? Pues porque ese es el ID del botón. Entonces apenas lo detecta, ¿qué va a hacer? Va a obtener la información, esto es JavaScript, va a obtener la información de el texto que está alojado en el campo num, cuyo ID es num, ¿no? Que sería este. Por eso dice document.getElementById num y obtiene ese dato, y con ese dato va a armar una petición de tipo get. ¿Por qué de tipo get? Pues porque acá nosotros estamos trabajando con get. Entonces va a armar una petición de tipo get. Aquí dice tipo get. La URL sería cuadrado, que sería el dominio. ¿Listo? Y aquí va a mandarle el número. Entonces va a ser una petición al estilo REST, como las que hemos venido trabajando. Entonces cuadrado /5, cuadrado /6, digamos. Entonces donde este num es el número que se recibió en la caja de texto. Entonces esta es la URL de la petición. Va a armar esa petición y la va a enviar. Entonces cuando haya una respuesta, entonces se va a ejecutar esta función que aparece aquí, saces, en caso de que haya sido exitosa la respuesta, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos Ajax, que es una tecnología que lo que hace es dotar a JavaScript de la posibilidad de comunicarse con el servidor, de comunicarse con el backend, que sería lo que nosotros tenemos acá. Este sería el backend. Entonces aquí vemos que está el dominio cuadrado, que es el mismo dominio que estamos invocando desde acá. Entonces, repito, apenas se dé clic en calcular, se va a detectar esto aquí, se va a armar una petición con el número que está en la caja de texto, y esa petición se va a hacer al dominio cuadrado. ¿Listo? Entonces al dominio cuadrado y le voy a mandar un número. Entonces esa petición llega acá, ¿listo? Entonces cuando llega acá, entonces ¿qué se hace? Se obtiene ese número que se está mandando, se calcula el cuadrado y se envía a través de un mensaje JSON como respuesta. Entonces ese mensaje JSON contiene cuadrado y el resultado acá. Luego vuelve acá y cuando hay una respuesta exitosa, cuando el servidor haya respondido, entonces se mete aquí a la función saces o suces. Les repito, entonces cuando se da clic en calcular, ingresa acá, se obtiene el número, se arma una petición, esa petición viene acá, acá se recibe el número y se devuelve el cuadrado de ese número en un formato JSON. Estos /dash son para escapar las comillas, y ese mensaje JSON es recibido apenas hay respuesta aquí en la función suces. Esa función suces lo que hace es obtener el objeto JSON, aquí jQuery parse JSON, y para llamar a los diferentes datos de ese mensaje JSON simplemente es, en este caso la variable es obj, entonces digo obj.cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque así está en la clave de este mensaje JSON, ¿no? Si fuera triángulo, entonces sería obj.triángulo, si fuera id sería obj.id y así. Entonces, en un mensaje JSON puedo tener muchos otros datos a los cuales yo puedo acceder. Por ejemplo, si aquí tengo la variable obj, sería obj. Y el nombre del id. Y entonces lo que hago es armar una respuesta. Aquí lo que estoy armando es una tabla con ese dato que recibí, y esa tabla es la que voy a embeber en un div que se llama res, ¿ya? Que es el div que está acá. Div es un espacio ahí en la página HTML. ¿Listo? Bueno, entonces en definitiva ese es el proceso. Entonces lo voy a repetir de manera completa. Entonces apenas yo accedo al dominio raíz, lo que pasa es que me va a redireccionar a la página index2.html, que sería esta. Bueno, index2 es porque, bueno, ya estaba haciendo otros ejemplos, pero puede ser index, puede ser ejemplo HTML, como ustedes quieran. Y ya me llama a esta página. ¿Qué hace esta página? Despliega un campo de texto y un botón. El campo de texto tiene un ID que se llama num, el botón tiene un ID aceptar. Cuando doy clic en calcular, entonces este bloque de código JavaScript que está dentro de las etiquetas script, entonces ese código va a detectar ese clic y va a armar una petición con el dato que está contenido en el campo de texto. Entonces hará una petición get, aquí está la URL, y va a enviar la petición. La petición llega entonces aquí a este otro dominio que se llama cuadrado, se hace un cálculo y ese resultado viaja en un mensaje JSON cuyo ID es cuadrado. Entonces, ¿qué pasa acá? Ese cuadrado es el que se
se obtiene acá en un mensaje. Aquí estamos armando nosotros mismos un mensaje y ese mensaje lo vamos a montar en el div. O sea que armamos una tabla aquí. Miren, resultado, esta es la primera columna y la segunda es obj cuadrado. ¿Por qué obj? Porque así se llama la variable. ¿Por qué cuadrado? Porque así es el id del mensaje. Y ese mensaje es el que se embebe aquí en el div res, que es este que está acá, que al comienzo va a estar vacío, pero apenas llegue el mensaje, pues se va a llenar. ¿Listo? Ese es el ejemplo. Pues yo, para no tener que escribir esto, ya tengo en los blocs de notas, tengo algunos datos ahí que vamos a reutilizar. Y bueno, entonces procedemos acá. Estábamos trabajando aquí en este proyecto. Voy a crear aquí un nuevo ejemplo, ¿sí? Para que quede limpio. Entonces este lo voy a llamar ejemplo 3. Esto al comienzo puede ser un poquito complejo, pero la verdad pues yo lo veo muy sencillo, no es cuestión de entender el concepto y después aplicarlo y reutilizarlo. Entonces, listo, entonces aquí estamos en Spark. Entonces otra vez import static spark.asterisco. Listo, ahí lo tenéis. Bueno, entonces ya tenemos esto aquí. Y por acá, una carpeta. Aquí tengo un poquito la información de todo lo que necesitamos, ¿no? Lo que va a ir en el principal, por ejemplo, ya lo vamos a copiar. Aquí va lo que va en el index, el pedazo de código de JavaScript que vamos a copiar, vamos a reutilizar. Y aquí está lo que va en las dependencias. Bueno, entonces recuerden que para poder utilizar, digamos, esa gestión de las vistas, tenemos aquí en el documento pom.xml que agregarle otra dependencia, que sería la dependencia FreeMarker. Entonces esa dependencia es esta dependencia de acá, la puedo copiar ahí para que la tengan presente, ¿sí? La pueden copiar a mano si quieren, FreeMarker. Entonces esa dependencia va a estar dentro de dependencias y hace las veces del mismo Spark y permite gestionar lo que es la vista, ¿no? Entonces ya tenemos esto aquí. Bueno, fácil. Ahora entonces vamos a copiar todo lo que va en la principal, ¿sí? Entonces si ya miraremos a ver cómo, si tenemos algún error. Entonces esto es lo que va en la clase principal, ¿sí? Voy a hacer algunas correcciones aquí, ustedes lo miren. Entonces esto lo copiamos, entonces esto va a ir acá, ¿listo? Obviamente aquí ya nos salen unos errores. Bueno, entonces vamos a corregir. Entonces ya he copiado esto, voy a corregir los errores y después ya empiezo bueno, entonces aquí importar versión de FreeMarker, por defecto pues se le coloca eso. Aquí importar también configuración, todo esto viene de FreeMarker, la librería. Aquí hay un error porque no es el ejemplo 7, estoy en este caso en el ejemplo 3. Es ejemplo 3.class, aquí está. Después tenemos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que corregir este stream writer. Luego tenemos el template, que es el encargado de gestionar, la clase encargada de gestionar los templates. Y listo, ya he corregido el código básico aquí de la aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente aquí no vamos a utilizar index 2, sino index solo porque es nuestro primer ejemplo. Y aquí ya vamos a tener cuadrado, se va a llamar el dominio, num es el número que yo le voy a calcular, es el parámetro que yo voy a recibir, ¿no? Acuérdense que aquí lo voy a recibir, pero no desde la URL que le escribe el usuario, sino directamente internamente se va a mandar esa URL. ¿Listo? Entonces eso sería. Entonces apenas ingresamos al dominio raíz, él nos redirecciona a templates index.html y desde allá se hace la petición Ajax, se llama este método responde y ya se despliega ya. Entonces vamos a crear ahora lo que tiene que ver con templates. Esto lo creamos dentro de la carpeta resources. Entonces creamos aquí una nueva carpeta, un nuevo folder. Este folder lo vamos a llamar templates. ¿Ya? Bueno. Y aquí dentro de templates vamos a crear un nuevo archivo. A crearlo así. Y este se va a llamar index.html. ¿Ya?
Listo. Bueno, aquí me sale como que lo cargará ahí en modo navegación. Bueno, este lo voy a editar, Text Editor, abrir con Text Editor. Y aquí es donde voy a escribir la página que se va a responder, ¿cierto? Entonces, hay varias cositas que quiero que tengamos en cuenta. Entonces aquí HTML. Entonces vamos a ir armando esta práctica HTML. Luego tenemos el encabezado. Y luego tenemos lo que se llama el body, ¿no? O el cuerpo de la página. Listo, entonces en el encabezado es donde vamos a tener todo lo relacionado con con JavaScript. Entonces aquí vamos a script que abre, script que cierra. Y como vamos a utilizar jQuery, entonces es importante aquí colocarle que vamos a utilizar jQuery. Entonces eso no lo tengo acá, pero más o menos lo que hay que escribir es esta línea, ¿no? Entonces script, y esto lo que nos dice es que vamos a utilizar jQuery. Esto no lo tengo aquí como tal en este documento, porque en estos borradores que tengo acá, porque aquí solamente tengo la información de lo que va en JavaScript, ¿no? Pero entonces vamos a mirar de otro ejemplo, lo voy a copiar y es ese import de las librerías, ¿cierto? Me parece que en estos no, en estos de acá yo los tengo listo. Entonces básicamente lo que voy a copiar es esta parte de aquí, y eso lo que hace es importar esa librería jQuery, que es la que me va a permitir hacer las invocaciones de Ajax un poco más fácil, porque si utilizo JavaScript la petición Ajax es más compleja. ¿Listo? Listo, entonces es eso. Y luego está este pedazo de código que también es de JavaScript. Creo que no sé si eso también está acá. Vamos a mirarlo aquí en los borradores. Entonces, ejemplo 7, aquí está. Vamos a ver si está todo. Sí, eso está, entonces ya no lo necesito. Bueno, entonces listo. Entonces, como les decía, esta es la parte de una página web. Aquí esto es importante para que se importe la librería jQuery, que es la que me va a permitir hacer la petición. Posteriormente, entonces voy a copiar todo esto que está aquí, que es algo muy muy corto. Esto que está aquí, que es lo que va ahí en el encabezado, ¿no? Entonces ya les explico más o menos qué es esto. Entonces ese es el código que va en el encabezado, ¿no? Y ya lo personalizamos o lo modificamos si es necesario. Entonces lo que dice es que apenas esté listo este document.ready, lo que dice es que apenas cargue la página, entonces que ejecute todo lo que esté dentro de esta rutina. Entonces dentro de esta rutina, ¿qué es? Está esto y está esto. ¿Listo? ¿Esto qué hace? Esto está pendiente es en caso de que se presione el componente que tenga la idea de aceptar, en este caso el botón. Entonces apenas se presiona el botón aceptar, se lanza automáticamente esto. Entonces se obtiene el número, se arma la petición Ajax con el cuadrado, que es otro método que está allá, y en cuanto el servidor responda, entonces se obtiene el dato JSON, porque estoy mandando como respuesta un JSON. Eso se fija en una tabla y esa tabla se fija en un div. ¿Listo? Bueno, entonces esto sería lo que pasa cuando presiona el botón, pero entonces vamos a crear ahora todo lo que tiene que ver con la información del body. Eso no lo tengo en ninguna parte, o sea que voy a transcribirlo inmediatamente aquí. Entonces tenemos num. Entonces este sería el input que voy a trabajar. Todo esto es HTML, así que no creo que haya ningún inconveniente. Como les digo, cada componente que trabajemos con JavaScript y con jQuery va a tener un ID. Entonces este se va a llamar el ID número. Por aquí cerramos el input. Ya. Vamos a mirar acá a ver qué más tienen, si estoy bien. Bueno, acá no lo cierran, simplemente le dan BR. Bueno, esa es otra forma también de utilizar HTML. BR, pues que es como para
dar un espacio, ¿cierto? Un salto. Entonces ya tengo el botón, creo que el botón, digo, ya tengo el campo de texto, me parece que ya está bien. Ahora voy a crear un botón, ¿listo? Entonces ese botón también va en otra etiqueta, button, etiqueta botón que abre, etiqueta botón que cierra, pero no así, sino así. Este botón va a tener un ID, entonces este ID del botón, en este caso, según el código JavaScript, se va a llamar aceptar. Ustedes le pueden colocar cualquier nombre. Y la etiqueta que va a tener es calcular. Aquí está, aquí si es necesario, en el campo de texto no. Ya tenemos eso. Tenemos aquí otros dos saltos. Vamos a colocarlo aquí. Ver. O sea, dos saltos. Y luego está el div donde vamos a fijar el resultado, ¿no? Entonces el div. Vamos a colocar un ID. ¿Qué ID va a tener? Pues ya ese ID ya nos lo va a decir acá arriba. El ID se llama res. Entonces tengo que crear el div con ese valor, res, y aquí cierro el div. ¿Listo? Entonces, en cuanto el servidor responda, eso se va a meter aquí, va a obtener el objeto JSON y con el objeto va a generar una tabla que se va a fijar en el div. ¿Ya? Pues bueno, volvamos acá a la explicación. Entonces se va a armar una petición apenas se presione aceptar y eso va a ir al dominio cuadrado. El dominio cuadrado, cerramos esto, al dominio cuadrado es este dominio que está acá. Entonces aquí se va. ¿Qué se va a hacer? Se obtiene num. ¿Quién es num? Pues num es el dato, cerramos esto que nos confunde. Num es el dato que estamos mandando aquí en la URL y que corresponde con el valor que obtengo en la caja de texto. Aquí coinciden, ¿no? Aquí la variable la llama num y yo la concateno acá, pero puede ser cualquier nombre. Entonces cuadrado / num, ¿ya? Entonces esa es la URL que estoy llamando. Entonces lo que hacen desde acá, desde el backend, es obtener ese num que yo estoy enviando, generar el cuadrado y enviarle un mensaje JSON. Bueno, en teoría, digamos que ya este mensaje apenas llega, pues se manda esta respuesta. Esta respuesta ahora va a llegar al success, se obtiene el objeto JSON, por eso dice parse JSON con jQuery, y lo que se hace es armar una tabla, entonces con obj.cuadrado. ¿Por qué? Pues porque cuadrado es una de las llaves que está aquí en el mensaje JSON. Yo espero que esto quede claro, ¿no? Entonces básicamente sería eso. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo a ver si nos funciona y si no ya revisaremos qué inconveniente podemos tener. Entonces vamos a mirar acá, entonces localhost 4567, voy al dominio raíz, me redirecciona aquí al index HTML, le coloco 4, hasta ahí lo que ha hecho es redireccionarme al index HTML, o sea me mandó acá me carga esta interfaz que vemos aquí, que es la del campo de texto y la del botón, ¿ya? Entonces apenas doy clic en calcular, entonces lo que hace es, se va acá el encabezado, arma la petición e invoca al dominio cuadrado, que ese dominio cuadrado lo tengo aquí. Entonces bueno, eso ya lo he repetido varias veces, ¿no? Calcular, y bueno, aquí tenemos un error. Entonces apenas le doy calcular, pues tengo un inconveniente porque no me está respondiendo. Entonces tenemos que ir a mirar qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces vamos a revisar. Entonces una estrategia es, por ejemplo, empezar a colocar mensajes, ¿no? Mensajes para mirar hasta dónde está llegando esto, qué tanto está haciendo y qué tanto estaba faltando. Entonces vamos a probar primero si la información está llegando aquí al backend. Entonces estos son errores que se pueden presentar, ¿no? Entonces vamos a mirar qué es lo que está llegando. Entonces si llega acá, entonces el problema puede ser en el success, ¿no? Y si no llega, el problema va a ser en el index. Entonces vamos a mirar acá si está llegando la información o no está llegando. Entonces eso es cuestión de empezar a probar y bueno, a veces JavaScript
no es tan sencillo encontrar los posibles errores. Ahí ya le doy clic en calcular. El número sí está llegando acá, o sea que sí llega al servidor. Se responde como cuadrado, pero el problema puede ser entonces del método SUSES, que no está bien. Entonces SUSES dice que coloca esta información en la tabla y eso lo fija en el div. Claro, el error está acá, es que el div se llama res y yo le coloqué red, ¿sí? Entonces ese es el inconveniente. ¿Ya? Entonces esa era qué bueno que se presentó ese problema para que lo tengamos claro. ¿Cuál puede ser el posibles soluciones, no? Claro está que no lo tenía planificado. Entonces le doy 4 calcular y aquí ya me muestra la tabla dentro del div. Entonces estoy trabajando con Ajax, estoy trabajando con el microframework Spark, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ejemplo bastante interesante, cosa que por ejemplo aquí si le doy calcular yo puedo traer la información de una base de datos, puedo tener otro botón aquí, con ese botón yo puedo llamar otro dominio y que ese dominio se encargue de calcular la desviación estándar, de calcular, bueno, n cosas que yo necesite realizar, ¿no? Entonces eso sería muy, muy interesante. Luego está también, por ejemplo, ustedes como les digo pueden tener más botones acá. ¿Listo? De hecho, vamos a mirar, vamos a agregar otro botón para enriquecer un poco más esta práctica, no importa qué. ¿Listo? Aquí le voy a cambiar el calcular, se lo voy a cambiar, se lo voy a colocar como cuadrado, ¿no? Entonces coloquémoslo aquí cuadrado. Y vamos a meter otro botón aquí para que ustedes vean que esto es flexible, ¿no? Bueno, vamos trabajando ahí en tiempo real. Aquí le voy a colocar cubo, ¿listo? O sea que serían 2 botones. Y acá entonces nosotros podemos hacer otra función que se encargue de manejar eso, ¿no? Porque, bueno, entonces aquí habría que cambiarle el aceptar 1, ¿no? Entonces, o podemos hacer lo siguiente, podemos colocarle aquí cuadrado, podemos colocarle acá por ejemplo cubo, y al hacer esos cambios entonces eso tiene unas implicaciones acá, porque esto tendría aquí cuadrado, ¿listo? Bueno, entonces voy a hacer aquí otra petición, pues lo que voy a hacer es copiar esto que está aquí, pegarlo, y aquí ya no le voy a colocar cuadrado, sino que le voy a colocar pues cubo. Entonces obtengo el mismo número, tales, pero aquí ya no voy a llamar a este dominio, sino que le voy a llamar el dominio cubo, le mando el número, y el resultado lo voy a fijar en el mismo div, ¿sí? De que no hay problema. Lo que sí voy a cambiar es que aquí ya no le voy a colocar resultado al texto, sino que le voy a colocar, en el caso de este, colocar cuadrado, y en el caso de de esta columna de acá le voy a colocar cubo. Listo, o sea que de parte de la parte del frontend yo ya tengo todo listo. Ahora me tengo que ir a trabajar aquí en el backend. Entonces el despliegue de los servicios van a ver que es muy sencillo, ¿no? Entonces ahora ya no voy a colocar esto aquí, sino que voy a duplicar todo lo que aparece acá. Ya voy a duplicar este método, y ahora este método ya no se va a llamar cuadrado, sino que se va a llamar cubo. Y aquí ya no voy a retornar el mensaje cuadrado, sino cubo. Y aquí ya no va a ser num por num, sino num por num por num. Se me olvidaba algo que caigo en cuenta. Esto que agregué aquí, ya no será obj.cuadrado, sino obj.cubo. ¿Por qué? Pues porque ahora el mensaje JSON dice cubo. Entonces, así estoy trabajando desde la vista. Estoy haciendo invocaciones acá y bueno. Entonces, eso ya lo tenemos por un lado. Voy a volver a correr y revisamos a ver qué se presenta, ¿no? Entonces, ahora tengamos aquí, ya tenemos 2 métodos. Entonces, en el momento en que le doy cuadrado, pues no me funciona. Debería funcionarme en el momento. Bueno, porque no he llenado nada, claro está. Cuadrado, aquí está. Cubo, cuadrado, cubo. Y así puedo tener una cantidad de funciones ahí operando. Bueno, me asusté por un momento, pero la verdad está funcionando muy bien, ¿eh? Entonces estoy trabajando con microservicios, estoy trabajando con interfaz gráfica, con Spark, ¿listo? Bueno, y eso sería básicamente, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta. Vamos a ver aquí cómo vamos con el video. Bueno,
Listo, no, pues llevamos 29 minutos, entonces vamos a dejar este video ahí y me procedo a grabar el último video. En el último video vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver con algo parecido pero relacionado con cómo en vez de darle un botón ahí sincrónico, cómo se puede hacer una carga que esté funcionando de manera independiente, o sea, cómo se puede cargar una información que esté funcionando de manera periódica, me refiero. Entonces eso ya lo miraremos en el próximo video a través de la generación de números aleatorios. Entonces, pues por ahora dejamos hasta ahí, quedamos pendientes en el próximo video. Muchas gracias.